Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Adelaida, viuda del año 999. Pongamos mucha atención, mis hermanos, y abramos el corazón a nuestro Dios para entender los mensajes que cada día a través de los santos aprendemos, porque a través de su santidad nos invitan a que nosotros también vivamos una vida así, de santidad. Voy a comenzar en este momento y dice así: Adela o Adelaida es un nombre alemán que significa de noble familia. A esta santa le decían también Alicia. Santa Adelaida fue la esposa del emperador Otón el Grande. Era hija del rey Rodolfo de Borgoña, el cual murió cuando ella tenía 6 años. Muy joven, contrajo matrimonio con Lotario, rey de Italia. Su hija Emma llegó a ser reina de Francia. Su primer esposo, Lotario, murió también muy joven, parece que envenenado por los que deseaban quitarle su reino, quedando Adelaida viuda de solo 19 años con su hijita Emma, todavía muy pequeñita. El usurpador Berengario la encerró en una prisión y le quitó todos sus poderes y títulos, porque ella no quiso casarse con el hijo del tal Berengario. Su capellán se quedaba admirado porque Adelaida no se quejaba ni protestaba y seguía tratando a todos los encarcelados con exquisita amabilidad y dulzura. Todo lo que sucedía lo aceptaba como venido de las manos de Dios y para su bien. Le robaron sus vestidos de reina y todas sus alhajas, joyas, y le dieron unos harapos como de pordiosera. En su oscura prisión pasó varios meses dedicada a la oración. Los carceleros exclamaban: «¿Cuánto heroísmo tiene esta reina? No grita, no se desespera, no insulta. Solo reza y sonríe en medio de sus lágrimas». Y mientras tanto su capellán, el padre Martín, consiguió un plano del castillo donde ella estaba prisionera, abrió un túnel y llegando hasta su celda, la sacó hacia el lago cercano, donde la esperaba una barca, en la cual se la llevó hacia la libertad, haciéndola llegar hasta el castillo de Canosa, donde se refugió. Pero Berengario atacó aquel castillo y Adelaida envió unos embajadores a Otón de Alemania pidiéndole su ayuda. Otón llegó con su ejército, derrotó e hizo prisionero a Berengario y concedió la libertad a la santa reina. Otón se enamoró de Adelaida y le pidió que fuera su esposa. Ella, aconsejada por el padre Martín, aceptó este matrimonio y así llegó a ser la mujer del más importante mandatario de su tiempo. Los dos se fueron a Roma y allá el sumo pontífice Juan XII coronó a Otón como emperador y a Adelaida como emperatriz. Otón el Grande reinó durante 36 años. Mientras tanto, su santa esposa se dedicaba a socorrer a los pobres, a edificar templos y a ayudar a misioneros, religiosos y predicadores. Al morir su esposo Otón I, le sucedió en el trono el hijo de Adelaida, Otón II, pero este se casó con una princesa de Constantinopla, la cual era dominante y orgullosa, y le exigió que tenía que alejar del palacio a Adelaida. Otón aceptó semejante infamia y echó de su casa a su propia madre. Ella se fue a un castillo, pero pidió la ayuda de San Mayolo, abad de Cluny, el cual habló de tal manera a Otón que lo convenció que nadie mejor lo podía aconsejar y acompañar que su santa madre. Y así el emperador llamó otra vez a Adelaida y le pidió perdón y la recibió de nuevo en el palacio imperial. Otón II murió en una guerra y su viuda, la princesa de Constantinopla, se apoderó del mando y trató duramente a Adelaida. Ella decía: «Solo en la religión puedo encontrar consuelo para tantas pérdidas y desventuras». En medio de sus penas encontraba fuerzas y paz en la oración. A quienes la trataban mal, les correspondía tratándolos con bondad y mansedumbre. Una extraña enfermedad acabó con la vida de la princesa de Constantinopla y Adelaida quedó como regente encargada del gobierno de la nación, mientras su nieto Otón III llegaba a la mayoría de edad. Fue para sus súbditos una madre bondadosa. Ignoraba el odio y no guardaba resentimientos con nadie. Supo dirigir el gobierno del país alemán con bondad y mucha comprensión, ganándose el cariño de las gentes. Fundó varios monasterios de religiosos
y se preocupó por la evangelización de los que todavía no conocían la religión católica. Se esforzaba mucho por reconciliar a los que estaban peleados. Su director espiritual en ese tiempo fue San Odilon, el cual dejó escrito: la vida de esta reina es una maravilla de gracia y de bondad. Santa Adelaida tuvo una gran suerte, y fue que durante toda su vida se encontró con formidables directores espirituales que la guiaron sabiamente hacia la santidad: el Padre Martín, San Adalberto, San Mayolo y San Odilon. En la vida de nuestra santa sí que se cumplió lo que dice la Sagrada Biblia: encontrar un buen amigo es mejor que encontrarse un buen tesoro. Quien pide consejo a los que son verdaderamente sabios, llegan con mucha mayor facilidad al éxito. Cuando su nieto Otón III se posesionó como emperador, ella se retiró a un monasterio y allí pasó sus últimos días dedicada a la oración y a meditar en las verdades eternas. Murió el 16 de diciembre del año 999, y aunque la ingratitud y persecuciones le hicieron sufrir mucho durante toda su vida, al morir se había ganado la estima y el amor de toda su nación. Que el Espíritu Santo siga enviando sabios directores espirituales que aconsejen a los gobernadores de las naciones y los lleven hacia la verdadera sabiduría y hacia la santidad. Qué hermoso fuera que esto se hiciera realidad. Hallar un buen amigo es como encontrar un tesoro. Sirácida 6:14. Esta fue la historia de Santa Adelaida, una viuda que fue muy maltratada. Fíjense nada más, el hijo la sacó de su puesto, nada más por hacerle caso a su esposa. Y a veces, hermanos, eso también sucede entre nosotros, ¿verdad? Por hacerle caso a nuestras mujeres, dejamos en el total abandono a nuestras madres. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con eso, porque Dios nuestro Señor, que todo lo ve, no nos vamos a quedar sin el castigo merecido. Y no es que Dios nos quiera castigar, nosotros mismos nos echamos el castigo. Despreciar a una madre es lo peor que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Nosotros venimos de sus vientres y somos como una raicita que venimos de ellas. No debemos ni siquiera levantar la voz con ellas, ¿verdad? Porque ellas siempre nos han amado. Al menos yo lo puedo decir por mí, ¿verdad? Yo recuerdo que ella nunca nos habló mal, nunca nos hizo un daño, sino que todo el tiempo nos dio muy buenos consejos. Siempre nos habló que nos acercáramos a Dios, que nos acercáramos más que todo para aprender de Dios. Eso yo se lo agradezco a mi madre, porque yo recuerdo que ella se preocupaba por eso. Y ella, yo escuchaba que oraba mucho porque sus hijos se convirtieran. Y gracias a Dios, todos nosotros, ¿verdad?, conocemos de Dios. No todos por igual, pero de perdido, muchos se acercan a la misa. Y eso es un gran logro por parte de las oraciones de mi madre. Hermanos, todo lo que hagamos en la vida, bien hecho, Dios nos lo va a pagar. Y a esta mujer Dios le pagó mucho. A Santa Adelaida, esta mujer siempre ayudó a los necesitados, como lo pudimos escuchar aquí, cuando tuvo su esposo, que la amó mucho, Otón I. Este hombre sí que la amó de verdad, porque para venir desde otro país y salvarla de las manos de este otro mandatario, obviamente que la amaba. Obviamente que cuando él llegó hasta ese país y la conoció, pues se enamoró de ella y la amó muchísimo, y fue gobernante, y ella junto con él gobernaron juntos aquel país. Es algo grandioso, mis hermanos, que en aquel tiempo, ¿verdad?, lo que eran los reyes, las princesas y todas estas mujeres que vivían en los castillos, eran personas de bien, eran personas que se dedicaban a hacer el bien, muchos de ellos, la mayoría. Y pues como pudimos escuchar, las envidias a veces quieren arrancar los puestos de los que están arriba. Pero Dios, que protege a aquellas personas, como por ejemplo en este caso, Dios protegía a Adelaida, por mucho que le hicieron daño, que hasta llegó a estar encerrada en una cárcel, de allí mismo fue salvada por Dios. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando oramos ante Él, yo me imagino que esta mujer
a como pudimos escuchar de lo buena y bondadosa que era y que conocía de la religión, yo me imagino que continuamente oraba y le pedía a Dios para que un día fuera liberada de ese lugar. Y Dios se lo concedió. Dios nos concede, hermanos, todo lo que le pedimos, siempre y cuando lo pidamos de corazón, ¿verdad? Porque muchas veces no lo hacemos de corazón. Lo hacemos solamente de los labios para afuera. Y aún así Dios nos concede a veces los favores, porque sabe bien que lo que tú le estás pidiendo lo necesitas, aunque no se lo estés pidiendo del fondo de tu corazón. Dios así es de bueno. Y a esta mujer la ayudó muchísimo, la liberó, le dio un buen esposo. Aunque un hijo le falló, aún así ella aceptó regresar, ¿verdad? Si haya sido otra mujer, no hubiera regresado, pero quiso estar junto con su hijo. Este hijo ingrato, ¿verdad? Que la sacó del castillo nada más por hacerle caso a su esposa. No abandonemos a nuestros viejitos, especialmente cuando ellos ya se encuentran en su ancianidad, porque un día también vamos a llegar a ser como ellos y nos va a doler muchísimo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.